hace unas semanas atrás. What are the odds of that? ¿Cuál es la coincidencia de esto, no? So let's go ahead, pay attention, and listen to the words. Por favor, hay que mirarlo y poner atención. Gracias, mamá, por lo que no me diste. En mi vida faltaron muchas cosas y fue gracias a ti, mamá. Gracias porque no me compraste todos los juguetes que te pedía por más que te lloraba e insistía. Me quitaste la vergüenza desde pequeño porque cuando me dejaste en la puerta del kinder el primer día, lloraste más tú que yo. Me quitaste las burlas que otros niños me hacían y me las reemplazaste por cumplidos. Me quitaste a los amigos que yo escogí, que nada bueno me traían, y me aconsejaste alejarme de ellos. Me quitaste mis arranques de juventud, aun y cuando a veces contestara con mala actitud. Me quitaste la libertad de llegar a la hora que quería y te quedabas despierta para escuchar la puerta. Me quitaste mis mañanas de flojera para levantarme y hacerme productivo. Un día te perdí un topper y me quitaste mis juegos de video. Me hiciste entender el valor de las cosas y la importancia de cuidarlas. Me quitaste mis sueños pequeños y me enseñaste que puedo soñar más que eso. Me quitaste mis miedos y me dejaste sin excusas. Mamá, en mi vida me faltaron muchas cosas y no sabes cuánto te agradezco. Me faltaron días tristes porque hasta en las malas estuviste conmigo. Me faltaron días de hambre porque dejabas de comer para alimentar a tus hijos. Me faltó la oportunidad de verte derrotada porque aun cuando llorabas en las noches en tu cuarto, conmigo siempre fuiste fuerte. Me faltó verte la espalda porque aun cuando mis sueños eran grandes y arriesgados, nunca dejaste de apoyarlos. Pero sobre todo, madre, sobre todo me faltó tiempo. Tiempo para agradecerte, tiempo para quererte, tiempo para entender tus sacrificios y aprender de ellos. La suerte no es suficiente para entender cómo me fue a tocar una madre como tú. Gracias por todo lo que me diste, mamá, pero sobre todo por lo que no me diste. Amen. Amén. How many of you can relate to that video? ¿Cuántos de ustedes se pueden relacionar con este video? And I like how it ended, Y me gusta mucho cómo terminó, talking about time hablando sobre el tiempo and how fast time goes. y qué tan rápido el tiempo pasa, So fast. demasiado rápido. Yesterday, I had the pleasure of spending my birthday weekend Ayer tuve el placer de pasar mi fin de semana de cumpleaños with my family. con mi familia. And I knew I was going to turn 24, but I'm forever 21. Y yo sé que iba a cumplir 24, pero por siempre voy a ser 21. And the days were coming up quick, right? Time. Y los días vienen rápido, el tiempo. And everyone's asking me, what are you going to do for your birthday? What do you want to do? Y todos me preguntaban, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? ¿Qué te gustaría hacer? And then you just find yourself so stressed out with trying to even plan something that you're like, you don't even want to think about it. Y a veces te sientes tan estresada pensando de qué quieres hacer que ya no quieres hacer nada. And I told my parents, I want to spend it with my family. Y le dije a mis papás, yo lo quiero compartir con mi familia. I want to go see my grandparents. Quise ir a ver a mis abuelos. I want to go see my aunts. Quisiera ver a mis tías, I want to see my uncles, a mis tíos, my mis cousins. primos. Because at the end of the day, Porque al final del día, family's all that matters. la familia es lo único que importa. And you create your family, Y tú creas tu familia, whether they're blood or not. ya que sean familia de sangre o no. And every time I see them, I see that we are all getting older. Y cada vez que los veo que todos nos estamos envejeciendo. You know, sickness is coming, La enfermedad viene, the health. la salud, You know, my grandpa has diabetes. mi abuelo con su diabetes. Time's going by so much Y faster. el tiempo está pasando demasiado más rápido. And so today I want to talk to the moms. Y así que el día de hoy me gustaría hablarle a las mamás. The first mom I want to talk to Y a la primera madre que me gustaría hablar, is the mom who has lost a child. para la madre que ha perdido un hijo. Because we know that although we're celebrating this day, there's so many moms here that aren't able to celebrate this day. Aunque sabemos que este día estamos celebrando el Día de las Madres, sabemos que muchas mamás
no pueden celebrar este día. We see the balloons, we see the flowers, Vemos los globos, las flores, the la celebrations, celebración all the reserved y dinners. todas las reservaciones para la cena. But what about the mom that just lost a child? Pero ¿qué pasa con esas mamás que perdieron un hijo? Thank you for doing the best that you can. Gracias por hacer lo mejor que puedes. The second mom I want to talk to Y a la segunda madre que me gustaría hablar is the mom whose child has not spoken to them. es aquella mamá que quizás que su hijo no le ha hablado. You don't know what they're doing. No sabes qué están haciendo, You don't know where they're at. no sabes dónde está. You can't tell them, hey, be home by 9 p.m. No le puedes decir, tienes que estar en casa para las 9 de la noche. Thank you for doing the best that you can. Gracias por hacer lo mejor que tú puedes. The next mom I want to talk to Y a la segunda madre que me gustaría hablar, is the mom whose child is struggling. para aquella mamá que su hijo está batallando, Who's struggling in school. el que está batallando en la escuela. That's not easy. Eso no es fácil. You know, right now with Faith helping her with her homework, I can't even do second grade homework anymore. Ahorita con Faith, que está en el segundo grado, yo ni siquiera puedo hacer la tarea de un niño de segundo grado. I'm like, maybe I should get paid for this too. Y digo, a lo mejor me deberían de pagar a mí para esto también. Right? Where do you even find time? ¿En dónde encuentras tiempo? You're so busy with work and, you know, trying to cook, trying to make dinner. Estás tan ocupada con el trabajo, tratando de cocinar, Now you have to make time for your kids. y ahora tienes que hacer tiempo para tus hijos. Maybe your child's falling behind in school. A lo mejor tu hijo se está retrasando en la escuela. Maybe they're getting bullied. A lo mejor están siendo burlados en la escuela. So to the mom, Así para la mamá, thank you for doing the best that you can. gracias por hacer lo mejor que puedes. The next mom I want to speak to A la siguiente madre que me gustaría hablarle, is to the mom whose child has health conditions. para la mamá que su hijo tiene una condición física. It's not easy. No es fácil. Only you know the journey Solamente tú conoces esa jornada of the long hours, de las horas largas, waking up in the middle of the night. levantándote en medio de la noche. I know with Faith, even though she's sleeping, I have to look over and make sure she's still breathing. Con Faith, aunque ella está bien, a veces yo tengo que despertarme en la noche y asegurarme que está respirando. Like 3 times a night, Como 3 veces en la noche. you know? So, you know, to the mom out there whose child has health conditions, Para la mamá que tiene un hijo con condiciones físicas, thank you for doing the best that you can. muchas gracias por hacer lo mejor que tú puedes. The next mom I want to talk to Para la siguiente madre que me gustaría hablarle, is the mom who had to give me up for foster care or adoption. es para aquella madre que tuvo que darme en adopción o en foster care, casa hogar. That was not an easy choice, Eso no fue una decisión fácil, but thank you for doing the best that you can. pero gracias por hacer lo mejor que tú pudiste. The next mom I want to talk to A la siguiente madre que me le gustaría hablarle is the mom who stepped up to be my mom. es aquella mamá que se puso para ser mi mamá. Maybe she's not your birth mom, Quizá no es la mamá biológica but she tuya, stepped up to that role. pero ella tomó ese rol. That's not an easy role. Este tampoco es un rol fácil. So thank you for doing the best that you can. Así que muchas gracias por hacer lo mejor que tú puedes. Now I want to talk to the person in this room Ahora quiero hablarle a la persona en este cuarto, whose mom is in heaven, para aquellas mamás que su mamá está en el cielo. which this day, every time it comes every year, does not make it easier. Y cada vez que este día viene, esta celebración no lo hace más fácil. You think of your mom. Piensas en tu mamá. What would you guys be doing today? ¿Qué estarían haciendo en este día? Where would you guys go eat? ¿A dónde irían a comer? What would you gift her? ¿Qué le regalarías? You see all these photos of people posting with their mom, Y estás mirando todas estas fotos que están subiendo con sus madres and you can't even do that. y tú ni siquiera puedes hacer eso. And it doesn't get easier. Y no se hace más fácil. But thank you for doing the best that you can. Pero gracias por hacer lo mejor que tú puedes. To the person in this room Para esa persona en este cuarto who has not seen their mom in years, que no han visto a su madre en años, it's not easy. no es fácil. Being in different countries, Estando en diferentes países, you think of them on this day, piensas en ellas en este día, you want to be with them, tú quieres estar con ellas and you can't. y no puedes. You can't.
No puedes. But thank you for doing the best that you can. Pero gracias por hacer lo mejor que tú puedes. To the person in this room Para la persona en este cuarto who is struggling with infertility, que está batallando con infertilidad, it's not easy. no es fácil. You know, they say that the worst thing you can ask a woman Dicen que lo peor que le puedes preguntar a una mujer is her age, es su edad, right? ¿verdad? ¿Sí? They say never ask a woman her age. Dicen que nunca debes preguntarle a una mujer su edad. It's so rude. No es bueno, But the reality is, pero la realidad es, the worst question you could ask them la peor pregunta que le puedes preguntar is, when are they having kids? ¿cuándo vas a tener hijos? Did you know that 1 in 5 women struggle with infertility? ¿Sabías que una de cada 5 mujeres sufren de infertilidad? 1 in 5. Una de cada 5. That's a lot. Esas son muchas. But to that woman, Pero para esa mujer, to that couple, para esa pareja, thank you for doing the best that you can. gracias por hacer lo mejor que tú puedes. To the person in this room Para esa persona en este cuarto who's working multiple jobs to make ends meet, que está trabajando varios trabajos para poder sustentar a su familia, working endless hours, trabajando horas eternas, so tiring. es muy cansado. You're working more than the average person, Estás trabajando más que una persona, taking whatever job you can. tomando cualquier trabajo que puedas. You don't even care. Ni siquiera te importa. You're trying to make ends meet. Tú estás tratando de poner de sobrevivir a tu familia. What do you see today when you drive around? ¿Qué miras hoy cuando estás manejando? People selling flowers, Personas vendiendo flores, street vendors, todos en la calle vendiendo. you know, and I know majority of us here are Latino, Y yo sé que la mayoría de nosotros aquí somos latinos, but I see someone there that's working really hard. pero yo estoy viendo a alguien que está trabajando bastante duro en la calle. In the hot sun, En el sol, no shade. no hay sombra. To that person, Para esa persona, thank you for doing the best that you can. gracias por hacer lo mejor que puedes. The last person I want to speak to Para la última persona que me gustaría hablar is the person who is looking for a job or who has lost their job. para aquella persona que está buscando un trabajo o que ha perdido un trabajo. The world is so crazy right now. El mundo está tan loco ahorita, You turn on the news, prendes las noticias you don't even want to watch it anymore. y ni siquiera quieres verlas más. Everything's so up in the air right now. Todo está ahí en el aire, It's just getting crazy. es loco. But to the person looking for a job, Para aquella persona que está buscando un trabajo, thank you for doing the best that you can. gracias por hacer lo mejor que tú puedes. The next slide that I want to show you guys has to do with social media. El próximo Hopefully it pops up. Yep, there you go. habla sobre las redes sociales. What do you guys see when you guys open up TikTok, Instagram, Pinterest, Facebook? Ustedes que miran cuando abren TikTok, Facebook, Instagram, You see a happy family, estás mirando una familia muy feliz, picture perfect, la foto perfecta, all smiling, todos riéndose, Ha, ha, ha. sonriendo. Ja, ja, ja. right? You see the nice car. ¿Verdad que estás viendo el carro bonito? Why can't I have that? ¿Y por qué yo no puedo tener eso? Why do they have that? ¿Y por qué ellos lo tienen? My work ethic is so much better than theirs, I'm sure. Mi ética de trabajo es mejor que la de ellos, yo estoy segura. I should be doing more. Yo debería de estar haciendo más. You see the house. Miras la casa, Someone just bought their house. alguien acaba de comprar su casa They're 20 years old. y tienen 20 años. How did they do it? ¿Cómo le hicieron? You see the girl, the model. Y miras a la modelo, a la chica modelo, She's so skinny. está tan delgada, She's so tall. está alta, Her hair's su done. pelo está bien hecho, Her makeup's su done. maquillaje, She always looks good. siempre se mira bien. You see the woman that's always working out. Y ves a esa mujer que siempre está haciendo ejercicio. No, why can't I be like her? Ay, no, como yo no podría ser como ella. Every day she's going to the gym. Todos los días va al gimnasio. Where does she find the time? ¿Dónde encuentra el tiempo? You see the woman who's always out shopping. Y miras a esa mujer que siempre está de compras. Louis Vuitton,
Louis Vuitton, Gucci, Gucci, Tiffany & Co. Tiffany Company. They always wear designer. Y siempre se ponen ropa de marca. They have a whole down payment on them. Ya tienen un depósito de una casa puestos en ella, Right? ¿verdad? Well, do you want to know what I see? ¿Ustedes quieren ver lo que yo veo? I see that family behind closed doors Yo miro a esa familia detrás de puertas cerradas, who are arguing. que están discutiendo. There's abuse going on in that home. Hay abuso en esa casa. They have bruises under their clothes. Tienen moretones debajo de su ropa. The dad yells really loud. El padre grita. The kids can't even talk to their parents. Los hijos ni siquiera pueden hablar con sus padres. They're shameful. Están avergonzados. I see that model right there Yo miro esa modelo ahí, who in reality pero que en realidad has an eating disorder. tiene un desorden alimenticio. She can't even eat. She throws everything up. No puede ni siquiera comer porque todo lo echa. But in the photo, she looks happy. Ah, pero en esa foto se mira feliz. You see the house. Miras esa casa, Well, 2 months down the road, they have to foreclose on the home. pero 2 meses más adelante tienen que venderle esa casa. They can't afford it. Ya no la pueden pagar. They have to downsize. Tienen que comprar algo más pequeño. You see the girl shopping La chica que está de compras, who's swimming in $50,000 in credit card debt. que debe más de $50,000 en deudas de tarjetas de crédito, But this all looks picture perfect, right? pero todo esto se mira foto perfecto. So I ask you, what really goes on behind closed doors? Pero yo te pregunto, ¿qué realmente pasa detrás de esas puertas cerradas? What you see is not reality. Lo que tú ves no es la realidad. The second point I want to go to El segundo punto que quiero traer, is kids watch what you say and what you do. los hijos miran lo que dices y lo que haces. Kids watch what you say and what you do. Los hijos miran lo que dices y lo que haces. I mean, Faith here, Yo, mira, Faith aquí, if I tell her, hey, I'm going to go do this, si yo le digo, mira, voy a ir a hacer esto, oh, she's not forgetting. ella no se le va a olvidar. She's like, Jen, remember you said this tomorrow at this time? Jen, ¿te acuerdas que tú dijiste que mañana a esta hora? I'm like, oh, Y man, yo, ay, I thought you forgot. pensé que te olvidarías. But kids don't forget, Pero los niños no se olvidan. you know, and this is the importance of nurture versus nature. Y esa es la importancia de nutrir, de natural. Yeah. Right? Nurture. How are you nurturing your kids at home? ¿Cómo estás nutriendo a tus hijos en la casa? What principles? ¿Qué principios? What beliefs? ¿Qué creencias? What values? ¿Qué valores? What happens in the home will come out. Lo que pasa en la casa va a salir. The kids are going to act the way that you act. Los hijos van a actuar de la manera que tú actúas. They're going to do what you do. Ellos van a hacer lo que tú haces. And I have this video to show you guys. And before we play it, let me just give you some context. Tengo un video para mostrarles esto, pero antes que lo haga les voy a dar un contexto. Who here likes football? ¿A quién le gusta el fútbol? ¿Nadie? Okay, a little bit. Some people. I don't, but you know what? This video is a little bit of about. But basically, what you're going to see in this video Básicamente lo que vas a ver en este video, is this little kid este niño pequeño is imitating his dad, está imitando a su papá. right? So the other team just scored a touchdown, El otro equipo acaba de anotar un touchdown and the little kid gets so y el excited. niño se pone tan feliz. He sees this team scored a touchdown, Está mirando que este equipo acaba de anotar un but he touchdown, didn't realize it was for the other team. pero lo que no se dio cuenta es que era del otro equipo. So then you see the dad go like, ah, Entonces miras al papá que hace, and then the kid immediately changes to what the dad's y doing. el niño inmediatamente cambia lo que el papá está haciendo. So if we can go ahead and play that video. One more time. That's the reality, right? Y esa es la realidad, ¿no es cierto? He saw his dad get upset.
Él vio que su papá se enojó he got upset, y él también se enojó. right? The kid did not know El niño no sabía which team he was going for, a qué equipo su padre le iba, but he watched his parents' actions. pero él miró la acción de su padre. Okay, let's go on to my next point. Vamos a pasar al siguiente punto. My house, my rules. Mi casa, mis reglas. How many of us like that ¿A one? cuánto nos gusta esa? My dad's like, yes. A mi padre dice sí. Right? How many of us children have heard that from our parents? ¿Cuántos de nosotros hijos hemos escuchado eso de nuestros padres? If you live under my house, it's my rules. Si tú vives bajo mi techo, son mis reglas. Oh my goodness. Ay, Dios mío. But I really want to go to the parable of the lost son. Pero me gustaría ir a la parábola del hijo perdido. And we're going to go ahead and open it up on Luke 15, Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 15, verse 11. verso 11. And I really like this story Y a mí me gusta mucho esta historia. because maybe you can relate to the story in some way. Quizá tú te puedas relacionar con esta historia en algún punto. This is going to talk about a son that leaves. Esta parábola habla de un hijo que se va. And I want you guys to pay attention to see how the dad reacts. Quiero que ustedes pongan atención de cómo el padre reacciona. So let's start in verse 11. Vamos a empezar con el verso 11. It says, there was a man who had 2 sons. Un hombre tenía 2 hijos. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. Y el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que a mí me toca de herencia. So he divided his property between them. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Not long after that, Poco después de eso, the younger son got together all he had, el hijo menor vivió desesperadamente y derrochó su herencia. he set off for a distant country and there squandered his wealth in wild living. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. And then verse 14, after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. Cuando yo lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. As kids, we want everything. Como hijos queremos todo. And what did the dad do? ¿Y qué hizo el padre? He said, you want everything? Here, take it. El padre dijo, ¿quieres todo? Toma, llévatelo. And what did the kid do? He left. ¿Y qué hizo el hijo? Se fue. It says here in verse 15, so he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. And then verse 17, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? Verso 17, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Verse 18, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Verso 18, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. I am no longer worthy to be called your son. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Make me like one of your hired servants. Trátame como uno si fuera uno de tus jornaleros. So he got up and went to his father. Así que emprendió el viaje y fue a su padre. But while he was still a long way off, Todavía estaba lejos his father saw him and was filled with compassion for him. cuando su padre lo vio y se compadeció de él. He ran to his son, Salió al encuentro de su hijo. threw his arms around him, and kissed him. Lo abrazó y le besó. What a story, Qué historia, right? ¿verdad? So I think of the mom in here who doesn't have the best relationship with their child.
Pienso en la mamá que quizá no tenga la mejor relación con su hijo. And your child's going to go through so many different seasons. Y tus hijos van a pasar por tantas diferentes temporadas. Trust me, you can ask my mom some stories. Créame, le pueden preguntar a mi mamá las historias. We're going to go through different seasons. Vamos a pasar diferentes temporadas. We're going to want to leave. Vamos a querer irnos. I'm sure there was a point when you wanted to leave. Estoy segura que hubo un tiempo en tu vida que tú te querías ir. We think the grass is greener on the other side, Pensamos que el zacate es más verde en el otro lado, but it's not always like that. pero no siempre es así. But how did that father respond? Pero ¿cómo respondió este padre? He didn't know if his son was going to even apologize to him. Él ni siquiera sabía si su hijo le iba a pedir una disculpas. But with arms open, he hugged him and he kissed him. Pero con brazos abiertos lo abrazó y le dio un beso. So, my house, my rules. Así que en mi casa, mis reglas. But with respect, children, Pero con respeto, hijos, it is true. sí es verdad. Life is hard. La vida es muy difícil. Go get your own apartment and try to figure it out. Ve y agarra tu propio apartamento y trata de sobrevivir. See if there's not beans in the house. See if there's not beans in the house, A ver si hay frijoles en la casa, right? ¿verdad? So, I'm kind of going to wrap up my preaching here. Voy a tratar de poner todo junto de mi predica aquí. So, I have one more video to show you guys. Tengo un video más para mostrarles. My house, my rules. Mi casa, mis reglas. So, let's go to that next video, please, Vamos a ver el siguiente video. and see if you can relate. A ver si tú te puedes relacionar. ¿Tú quieres que llame a tu papá? Búscame la correa. Sigue ahí. ¿Tú ves ese señor? Te va a llevar. No te mato porque Dios es grande. Te voy a dar tan duro que te va a acordar de mí. ¿Te calmas o te calmo? ¿Tú quieres una bofetada, ¿Te apuras o te dejo? ¿Tú quieres un cocotazo, ¿Tú quieres que te llame el cuco? Yo lo llamo, que sea la última vez que tú me pidas algo. Sigue ahí, que te voy a quitar ese Nintendo. ¿Me bajas el volumen o te cambio el tono? ¿A que te apago la televisión esa? Santa Claus no te va a dar nada por ser malcriado. Te voy a dar papao. Ahí sí me muevo de aquí, tú vas a ver. Atrévete para que tú veas. Oh, ¿tú quieres llorar? Yo te doy para que llores con ganas. Yo te sueno a ti. ¿A que no te cocino nada? Si me rompe algo, te voy a caer a palo. ¿A que no vas tú para ningún lado? Yo te quiero, mijo. Pero es que tú me sacas de quicio. Is it true? ¿Es verdad? I'm sure we can all relate to one phrase in Estoy there. seguro que te puedes relacionar por lo menos con una frase. So, with that being said, Y esto dicho, is that we as kids, we pay attention to the phrases you guys are using. nosotros como hijo ponemos atención en estas frases que ustedes usan. We do, we pay attention. Sí ponemos atención. So, number 4, Así que número 4, I put, Mom, you are the manual. yo puse, mamá, tú eres el manual. We have the source. Tenemos el recurso. You can open the Bible, Puedes abrir la Biblia and it'll tell you the instruction on how to be a good parent. y te va a dar la instrucción de cómo ser un buen padre. But, Mom, you are the manual. Pero madre, tú eres el manual. No one can tell you how to raise your own kid. Nadie te puede decir cómo tú debes de educar a tu propio hijo. Only you know the struggles that you go through with your child Solamente tú sabes las dificultades que tú pasas con tus hijos and the different y seasons, las diferentes temporadas, how they acted, cómo actuaron, how they lashed out in public, cómo hicieron su berrinche en público, throwing their tantrums. haciendo berrinches, And then you're just standing there like, I'm so done. y te pones ahí diciendo, ya terminé, ya. But the other family watching you was like, oh, look at her. She's not even paying attention to her kid. Y la otra familia que está viendo está diciendo, mira, ni siquiera pone atención a su hijo. But you're running on 2 hours of sleep. Pero estás con 2 horas de sueño. You never give up this role. Nunca dejas de ser mamá. Even when you leave this earth Y hasta cuando tú te vas de este mundo and us kids stay behind, y nosotros hijos nos quedamos atrás. all those teachings from that video, Todas esas enseñanzas. although del we video, laugh about it, aunque nos reímos, we're going to be like that with our kids. nosotros vamos a ser así con nuestros hijos. So, Mom, you guys are the manual. Así que madre, tú eres el manual. You are the manual. Tú eres ese manual.
I want to go to my last point here. Quiero ir a mi último punto. And there is power in prayer. Hay poder en la oración. There is power in prayer. Hay poder en la oración. Do you guys believe it? ¿Lo creen? Because I have a testimony. Porque yo tengo un testimonio. As many of you guys know, I went to Arizona. Como muchos de ustedes saben, yo me fui a Arizona. I've been out there for 6 years. Yo estuve allá por 6 años. I had no plans of coming back. Y yo no tenía planes de regresar. I would visit, come here, go back all the time. Yo visitaba, venía, me iba todo el tiempo. I'm very used to my life out Yo there. estaba muy acostumbrada a mi vida allá. 6 years is a long time. Y 6 años es mucho tiempo. But every time I would come back here, Pero cada vez que yo regresaba, each person here, cada persona aquí, like, Jen, you need to come back. Génesis, necesitas regresar. Jen, we're praying for you to come back. Génesis, estamos orando para que regreses. Every single time. Cada vez que yo venía. I probably could have written like a book, honestly. Yo podría You haber know? escrito un libro realmente. You guys could have had a page and written your autographs for each Y page. cada uno de ustedes tendría una página y podría firmar su autógrafo ahí para mí. But in reality, I didn't have plans to come back. Y en realidad yo no tenía planes de regresar. It was not in my plan. No estaba en mis planes. In my plan. En mis planes. My plan. Mis planes. But it was already written. Pero ya estaba escrito. God knew that I was coming back. Dios sabía que yo iba a regresar. My parents prayed. Mis padres oraron. You guys all prayed. Ustedes todos oraron. And the same feeling I had to go to Arizona, El mismo sentimiento que yo tenía para ir a Arizona. because if you guys didn't know, Pues si ustedes no sabían, I gave my parents a 24-hour warning that I was leaving. yo le di 24 horas a mis padres para decirles que yo me iba. 24 hours. 24 horas. It was COVID. Está del COVID. And this was after college because they sent all the students back home for 2 months. Y esto fue después del colegio porque mandaron a todos los estudiantes por 2 meses a sus casas. So I could have stayed then. Yo me pude haber quedado en aquel entonces. It was 2020. I had already graduated. Ya era 2020, ya me había graduado. I had all my stuff here already. Yo ya tenía todas mis cosas aquí. But something told me I had to go. Pero algo me dijo que me tenía que regresar. You have to go. Te tienes que ir. And when God tells you something, Y cuando Dios te dice algo, you need to be obedient. necesitas ser obediente. It wasn't what my parents wanted, No era lo que mis padres querían, but I was being obedient. pero yo estaba siendo obediente. I knew that there was a community out there that needed me. Yo sabía que había una comunidad allá que me necesitaba. Because where you are, you have impact. Porque donde tú estás, tienes impacto. Each of you have impact on someone around you. Cada uno de ustedes tiene impacto en alguien alrededor de ustedes. There's a quote that says Hay una frase que dice that you are everything to one person. que tú eres el todo para una persona. That's all that it takes is one person. Y es todo lo que toma una persona. Whether it's your brother, your sister, your mother, your daughter. Sea que sea tu hermano, tu hermana, tu hija, tu madre. So that was me being obedient. Y eso fue yo siendo obediente. I left Me fui 2020 2020 and I had that feeling, you have to go to Arizona. y yo tenía ese sentimiento de que tienes que irte a Arizona. But you know what I learned during my time there? Pero ustedes saben lo que yo aprendí en mi tiempo allá. My relationship with God got so close. Mi relación con Dios fue tan cercana. I knew that in any season of my life, Yo sabía que en cualquier temporada de mi vida, that although my parents weren't there, aunque yo sabía que mis padres no estaban ahí, that God was always with me. que Dios siempre estaba conmigo. Because no matter what life throws at you, Porque no importa lo que la vida te tire, things are going to come at you. las cosas van a venir a ti. But how are you going to respond ¿Cómo vas a responder a eso? when you are going through infertility, Cuando estás pasando por infertilidad, when you just lost your job, cuando acabas de perder tu trabajo, when you just lost your child, cuando acabas de perder un hijo, when your mom passed away? cuando tu madre acaba de fallecer, Who are you putting your trust in? ¿en quién estás poniendo tu confianza? Because now I am more secure than ever. Porque ahora yo soy más segura que nunca. I have a mentality like Job. Yo ya tengo una mentalidad como Job. God, even if you were to strip everything away from me, Dios, aunque tú me quitaras todo,
I will still praise you. Yo de todas maneras te voy a alabar. I will still praise you. De todos modos te voy a alabar. I will still praise you. De todos modos te voy a alabar. The last story I want to share. La última historia que me gustaría compartir, I have here James 5:16. la tengo aquí, Santiago 5, And it says, 6. the prayer of a righteous man is powerful and effective. Por eso confieso unos a otros. 16. I'm sorry. Por Santiago 5:16, ¿no? You got it? No? No, sorry. Does someone want to Pero say la it? oración del justo tiene poder. There you go. And I had the privilege of going to a conference with my mom Tuve el privilegio de una conferencia con mi madre in Avenal, en Avenal, where she was born and raised. donde ella nació y creció. Super small town. Un lugar muy pequeño. They have one street light. Tienen un semáforo nada más. Like, it's really small. Es bien pequeño. Everyone knows everyone. Todos se conocen. Apparently, I'm related to the whole town. Parece que yo tengo parentesco con todo ahí, con todos los que viven ahí. My great grandma has 48 grandchildren. Mi gran abuela tiene 48 nietos. Yeah, a lot. Muchos. 16 kids. 16 hijos. 16 kids. 16 hijos. And she's had a miscarriage. Ella tuvo pérdida de bebé. She knows that each of her kids have gone through a different season of life. Y ella sabe que cada uno de sus hijos ha pasado por diferentes temporadas en sus vidas. But I felt something so special when I went to that conference. Pero yo sentí algo tan especial cuando fui a esa conferencia. My great grandma was there. Mi gran abuela estaba ahí. My grandma was there. Mi abuela estaba ahí. My mom was there. Mi madre estaba ahí. I was there. Y yo estaba ahí. 4 generations in one room. 4 generaciones en un mismo cuarto. All praising God. Y todas alabando a Dios. And there was a time in the conference Y hubo un tiempo en la conferencia where they said, look at the person next to you. que dijeron, mira a la persona que está a tu lado. I want you guys to pray for each other. Quiero que oren la una por la otra. I had the privilege of praying over my great grandma. Y yo tuve el privilegio de orar por mi gran abuela. Bisabuela, yeah. ¿sabe? And my great grandma had the privilege of praying over me. Y mi bisabuela tuvo el privilegio de orar sobre mí. What a Qué privilege. privilegio. She's in her 80s. Ella ya tiene 80 años. You know, she's getting closer to meeting God. Ella está más cerca de ver a Dios. But when I saw her dancing and clapping and moving and worshiping, Pero cuando yo vi danzando, aplaudiendo y glorificando a Dios, I know exactly where she's going. yo sé exactamente a dónde ir. I know exactly where she's Yo going. sé exactamente dónde ir. And I know I'm going to see her again. Y yo sé que yo la voy a volver a ver. I know I'm going to see her Y again yo sé que yo la volvería a ver. because although we don't want death to happen, it's around the corner. Y aunque no nos gustaría que eso pase, que pase la muerte, está ahí. Not everyone lives to their 90s or 100s. No todos viven hasta los 90 o los 100. Some people aren't even born. Algunos ni siquiera llegan a nacer. And so when we prayed for each other, Así que cuando oramos la una por la otra, I asked my grandma, le pregunté a mi abuela, what do you want me to pray for? ¿por qué quieres que yo ore? She wanted peace, Quería paz, blessing, bendiciones and health y salud for her generations. para sus generaciones. She said, I can leave here with nothing. Yo me puedo ir de aquí sin nada. I want to make sure my generation is okay. Yo quiero estar segura que mi generación That va a was estar her bien. prayer. Esa fue su oración. Peace, Paz, blessings, bendiciones health. y salud. There was nothing about finances in there, No hay nada de finanzas, nothing ahí, about a job, nada de trabajo, nothing about a business, nada de negocio, being successful. que sean muy exitosos. Those were the 3 values. Esas son las 3 valores. And those are the values that I'm going to carry. Y esos son los valores que yo voy a continuar. So, for the parents in here, Así que para los padres aquí, there is power in prayer. hay poder en la oración. There is power in prayer. Hay poder en la oración.
You are an answered prayer of generations before you. Tú eres una oración contestada de generaciones anteriores. You are an answered prayer of generations before you. Tú eres una oración contestada de generaciones anteriores. The fact that you guys are in this room at a church, De que ustedes estén aquí en una iglesia. generations before you prayed for you to have this relationship with God. Generaciones antes que ustedes oraron para que ustedes tuvieran una relación con Dios. They're up there dancing and praying Y están ahí arriba danzando y orando and praising. y adorando. And we're going to meet them one day. Y los vamos a ver un día. And we're going to see everyone again one Y day. vamos a ver a todos un día. So, to the mom in the room Para la mamá en este cuarto who's going through a hard time, que está pasando por un momento difícil, keep praying. sigue orando. Keep praying. Sigue orando. Keep praying. Sigue orando. Keep praying. Sigue orando. Keep praying, you guys. Sigue orando. Amen? Amén. Amen. Let's go ahead and stand. Amén. Nos podemos poner sobre nuestros pies. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Yo quiero pedir que todas las mamás pasen aquí adelante, todas las mamás, vengan aquí, todas las mamás. Eres madre, pasa aquí adelante. Me viste a mí. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, más, yo te amo más que a mi vida, 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 más, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Mamás, ¿se acuerdan la vez que
tuvieron su primer bebé, de tenerlo en las manos, y que te tocaba a ti ahora la parte de ser madre. Y cada uno de ustedes tiene una historia diferente en la cuestión de qué es ser madre. Pero como dijo Génesis y compartió el día de hoy, gracias por lo que están haciendo. Gracias por su empeño de ser mamá. Gracias por las historias que están por detrás de todo lo que ustedes hacen. Gracias. Que Dios las pueda bendecir. Que Dios las pueda dar fuerzas para seguir adelante. Qué privilegio ser madre. Que Dios pueda bendecir tu casa, tu hogar, tu familia. Que Dios te pueda dar fuerzas. Que Dios te pueda seguir dando estabilidad de ser mamá. Cuando saliste del hospital no te dieron un manual de cómo ser mamá. Cuando saliste del hospital nadie te dijo, aquí está el manual y haz esto y esto y esto. Yo seguro lo que se te vino fue los consejos de tu madre. Y sin darte cuenta, poco a poco ya estabas tornando como tu mamá. Y entonces nos damos cuenta de la importancia de nuestras madres. Aunque no eran perfectas y no son perfectas, pero es un título que es de bendición a sus vidas. Queremos orar y bendecir la vida de ustedes y darle las gracias. Gracias. Gracias por llevar este título de ser mamá, de madre. Gracias. Padre, pedimos tu bendición sobre cada mamá. Cada mamá. Cada mamá. Gracias por el regalo que nos da, Señor, de tenerlas aquí el día de hoy. Gracias, Señor, por esta palabra que recibimos. Gracias, Señor, por este momento que estamos aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres de bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor, y pedimos tu bendición, tu gracia, Señor. Pedimos que tú vengas a bendecir las vidas de cada mamá que está aquí. Pedimos, Señor, que la paz, la bendición, Señor, sea sobre sus vidas, Señor. Padre, podemos dar un regalo, pero el mejor regalo tú conoces lo que ella ocupa en su corazón, Padre. Hay madres que están aquí y sabemos el poder de la oración de una madre, Señor. Me uno a la oración de esta madre, que ora por su hijo, que ora por sus netos, que ora por sus bisnetos. Me uno, Señor, por la oración de esta madre, Señor, que ora por su familia, que ora por su hogar, que ora, Señor, por su casa, por sus sueños, Señor, que ora, Padre, por sus proyectos, Padre. Pedimos tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga misericordia de ti. Y el Señor te llene de paz. De paz. Un aplauso para las mamás. Si tu mamá está aquí, voy a pedir que tú puedas pasar. Te vamos a regalar una de esta tarjeta para que puedas dar a tu mamá y darle un abrazo a tu mamá. Entonces, si está aquí tu mamá, pasa aquí para que yo pueda darte esa tarjetita de parte de la iglesia y dé un abrazo a tu mamá. ¿Ok? ¿Dónde está tu hija para que ya...